hacer, bueno, pues uno trata de hacer las cosas. Y de repente viene otra y le dice, ¿y usted qué cree? ¿Que con rezar y hacer eso ya está? No, no está. Entonces, es una contradicción aquello que lo bombardean a uno con que haga, de ahí que con que usted cree que con eso ya está salvo. Pues no. Y entonces, o sea, Pero, ¿qué hace uno, por ejemplo, va? Ver de lo que uno ha hecho mal, sí, uno se da cuenta de las cosas que ha hecho mal y trata de reparar, pero es es un bombardeo de cosas que uno recibe que de verdad, por lo menos pero, a veces ya casi que me traban. no, pero por eso es que usted está estudiando esto, porque Más me traban en un montón de cosas, unas cosas que leemos. no, fíjese que no, porque si usted lo lee como lo va diciendo aquí, ok, es el sentido, Carolina. Ser piadoso es algo muy bueno. María y José eran piadosos, iban al templo, van a presentar al niño, siguen las normas de su religión. Eso es bueno. Están haciendo sus obras piadosas de acuerdo a lo que su religión dice. Si hay que llevar al niño al templo, llevan al niño al templo. Si hay que presentar 2 pichones porque ellos son pobres, presentan los 2 pichones. Si luego, cuando Jesús es mayor de edad, o sea, 12 años, van al templo también en la fiesta de Pascua, van. Eso se llama ser piadoso. Igual que rezar un rosario, ir a la misa, novena, todo eso está bien hecho y está bien. Pero lo que deben de decir los sacerdotes que tiene que ver con estos textos proféticos es que eso no es suficiente. Está bien hecho, pero no es suficiente. Porque lo que hacían los fariseos también estaba bien hecho, pero no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Porque ellos marginaban a las personas. O sea, lo que dijimos al principio de la sesión, ese gen del amor en nosotros los seres humanos es carente, es escaso, porque de alguna manera lo que abunda en nosotros es nuestro sentido de supervivencia, de sobrevivencia. Entonces, en automático sale nuestro ego. Entonces, por ejemplo, si vamos a compartir algo, vamos a compartir generalmente, vamos a compartir algo que o ya no nos sirve o que ya no nos gusta o qué sé yo. Por eso es que Jesús alaba a aquella viuda que dio 2 fichitas. Estaba el rico dando muchísimo, 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 pero era de lo que sobraba. En cambio, aquella viejecilla da de lo que ella necesita. Eso es lo que se elogia. No es que se hable mal del que dio un montón, o sea, qué bien, dio un montón y qué bueno. Pero, ¿cuál era su verdadera esencia? Pues él lo estaba dando, tenía mucho y daba mucho. Está bien. En cambio, la viejecilla no tiene nada, solo tiene 2 monedas, entonces ella lo da todo. Ese es el sentido de la profecía. No es que se deje de ser piadoso, sino que la piedad no sustituye el amor, no sustituye. O sea, no porque soy piadoso tengo méritos si yo no cambio por dentro. Ese es el sentido. Entonces, y esto lo encuentra aquí en los profetas y lo encuentra con Jesús. Miren, si los fariseos con los que Jesús pelea tanto no son malos, son los más religiosos de la época de Jesús. Pero los llama sepulcros blanqueados y no. ¿Ya vio? ¿Por qué? ¿Por qué son sepulcros blanqueados? Porque sus obras son muertas. ¿Por qué son muertas? Porque carecen de amor. Y es lo mismo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios y el capítulo 3, el himno al amor. Yo puedo dar hasta la vida, pero si lo hago por otro sentido, no lo hago por amor, no soy nada. Yo puedo dar cualquier cosa, puedo darlo todo, puedo regalarlo, puedo dar la cara, pero si no está la verdadera intención del amor, no es nada.
Entonces, ahí va dando Pablo todo lo que significa amar. El amor todo lo perdona, el amor todo lo comprende, el amor es paciente, el amor nunca juzga. Entonces, usted se da cuenta que si usted ahí hace un examen en relación a eso, se da cuenta que faltamos a todo, pues, porque juzgamos, criticamos, condenamos. ¿Cuántas cosas no hacemos en un segundo con nuestra mente? Entonces, eso es lo que hablan los profetas, ahí es el cambio. Entonces, nuestra piedad no es para convencer a Dios de que somos buenos, Él nos conoce y sabe cómo somos. Nuestra piedad es para que nosotros nos demos cuenta de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no podemos cambiar a nadie. Solo somos nosotros. Ese es el tema de la responsabilidad personal que le estoy diciendo, que está en la página 268. Ese es el tema. Es decir, yo tengo que saber exactamente por qué hago las cosas. Y entonces, uno de los temas más importantes en Jesús es ese. Él se sabe amado del Padre, se sabe muy amado por el Padre. Entonces, él todo lo que hace, lo hace porque el Padre lo ha amado primero, igual a nosotros. No es que nosotros, eso lo dice el Evangelio de Juan, no es que nosotros amemos a Dios, es que Él nos amó primero. Entonces, toda nuestra piedad, todo nuestro deseo de conocerlo, todo nuestro deseo de servirlo, es respuesta a lo que Él ya nos ha dado. No es para que nos dé más. Por eso la gente cuando dice, bueno, ¿y a mí por qué me pasa esto? Si yo voy a misa todos los días, si yo comulgo, si yo rezo el rosario, eso no tiene nada que ver. Porque esa persona puede hacer eso, pero carente. Es un poco lo que decía Ricardo Arjona con verbo no sustantivo, ¿verdad? Que doña Carlota pues iba a misa todos los días con la Biblia bajo el brazo y rezaba 1000 rosarios, pero con una pelota tan sencilla como eso, la pinchaba porque se le entraba a su casa. No podía comprender que esa pelota los niños estaban jugando, divirtiéndose, y entraba la pelota, pues ¿qué costaba sacarla? Pero a ella eso le daba mucha cólera y entonces la pinchaba. ¿Qué le faltaba a doña Carlota? Pues el amor, ¿verdad? Y ese es el tema. Y ese es el tema de los profetas, y ese es el tema de Jesús. No todo el que dice Señor, Señor tiene que ver conmigo. O sea, no todo el que está en misa, en el rosario, porque no es suficiente. O sea, eso no quiere decir que eso sea malo. Qué bueno que se hace, pero hay que hacerlo con el sentido auténtico. ¿Y cuál es el sentido auténtico? Pues agradecerle a Dios todo el bien que Él hace y con este rosario, con esta misa, con este ayuno, con esta limosna, la fuerza, la capacidad de su espíritu para irme corrigiendo yo. No para comprar su amor, porque eso no lo puedo comprar, ya lo tengo. El amor de Él ya lo tengo. Incondicional, sino hay que leer el hijo pródigo. El hijo pródigo lo despilfarró todo, por eso se llama pródigo. Y cuando regresó, pues el padre lo estaba esperando con el mismo amor, no había disminuido ni un poquito, ¿verdad? Pero esto hay que comprender a los profetas para comprender todo ese mensaje de Jesús. ¿Sí me comprende, Carolina, cómo es la cosa? ¿O sigue complicado? No, es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Bueno. Sí. Entonces también tenemos, vean por ejemplo, ayer con la lectura de Isaías, de la viña, cómo Jesús, es la parábola de Jesús, pero cambiada, porque en Isaías la viña dio frutos agrios. O sea, solo llegó a eso. Dice, bueno, la viña era el pueblo de Israel que no daba los buenos frutos. Todo lo que había hecho Dios por esa gente y no daba buenos frutos. Sí daba frutos, pero eran agrios, no eran comibles, no estaban buenos. Entonces, ahí está más o menos la enseñanza. Y entonces Jesús cambia esa parábola, la actualiza en su época.
porque entonces ahora aquí la viña está arrendada. No, nadie es dueño de esta viña. El problema es que se sienten dueños. Y al sentirse dueños, ¿qué hacen? Cuando mandan al hijo, pues entonces lo matan. Ya él actualizó y la pasó a su momento histórico. Vean, ahí está cabal el ejemplo que les quiero dar. Para entender a Jesús hay que entender a los profetas, pero Jesús no hace exactamente lo mismo que los profetas, sino que él lo actualiza en su tiempo. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros? Pues nosotros también tendríamos que actualizar ese mismo mensaje. Y entonces cuando nosotros vemos nuestra historia, vemos si nosotros tenemos papeles protagonistas en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero recordarnos que somos solo servidores, administradores. Nada, no somos dueños, no somos dueños. Entró Julita por ahí. Bueno, ese es Ezequiel entonces, hay alegorías, es uno de los más grandes, y el mensaje de salvación de Israel que está en Ezequiel. Gracias, licenciada, perdone, hoy, pero ya cumplida la misión. No tenga pena, me alegro. Gracias. Licenciada, le puedo hacer un par de preguntas. Dígame. Siempre es del profetismo, pero fíjese que como yo estoy participando en lo de CEPAS, surgieron unas dudas que yo pienso que usted me podría aclarar bastante. Fíjese que en relación al último profeta en la Biblia, pues se habla de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista como el último profeta de la Biblia, ¿verdad? Eso se planteó, pero a la vez, si él fue el último profeta, nosotros como parte del ministerio de Cristo también somos profetas, y los ha habido después de la muerte de Jesús, pero esa duda quedó así como que en el aire, como que, entonces, a mí sí me inquietó, pues, porque como yo sí entiendo que nosotros tenemos la misión y han habido muchos profetas y nosotros somos llamados a cumplir esa función también, ¿verdad? De Cristo. Pero quedó esa parte de que si Juan el Bautista fue el último profeta, entonces ¿cómo se aplica? Ok, solo me espera un momentito, voy a ir a apagar la estufa. Espera un momentito. Gracias, perdone la pregunta, disculpen, compañeros. No tengas pena, yo aquí le estaba diciendo también y un montón ahí me va explicando ella. Ay, perdón, pero es que si no se me puede acabar la clase y no pregunto eso, es importante. Ok, bueno, digamos que cronológicamente, antes de Juan el Bautista, ya no hubo casi profetas, por lo que les estaba diciendo anteriormente. Casi todos los profetas fueron en la devastación que tuvo Israel, que se fue al exilio. Pero durante todo el tiempo, digamos, Israel ha estado hasta el día de hoy en ese problema, porque lo que dijimos en una de las sesiones es que es una franja donde es como lugar de paso. Entonces, todos los imperios, los persas, los griegos, los babilonios, los sirios, por fuerza tenían que pasar por ese pedacito de tierra. Entonces ellos hacían alianzas y ese era el error. Ok. Entonces tenemos, al final están los griegos antes de los romanos. Eso lo vamos a ver con Daniel, digamos el momento de los macabeos y el momento de los griegos, que eso fue más o menos unos 300 años antes de Jesús. Y después de eso ya no vemos a ningún profeta. Ya no vemos a ninguno. Y entonces cuando aparece Juan el Bautista, que trae hasta en su vestidura, cuando dice cómo se vestía, qué comía y todo eso, es como que él está actualizando el personaje o la persona de Elías. Que Elías lo tenemos en Primera de Reyes, no lo tenemos con un libro, sino que lo tenemos con sus actuaciones en otro momento de la historia. Aquí no hay problema de exilio, hay otro momento de la historia. Ahí tenemos a varios reyes, a varios profetas, tenemos a Natán, tenemos
a Samuel. Bueno, tenemos otros profetas, pero de esos profetas no tenemos un texto, o sea, un libro. Ellos no escribieron nada, solo hay referencias de ellos en el libro de los Reyes. Entonces, hasta Daniel tenemos al profeta, ya hasta ahí se terminó, ya no tenemos hasta que aparece Juan el Bautista, presentado como que fuera Elías. Entonces, en la concepción del pueblo judío, Elías iba a volver a venir. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres el Bautista, otros dicen que eres Elías. No en cuanto a reencarnación, porque ellos no tienen esa mentalidad, sino en cuanto a que tienen el espíritu de Elías, tienen el espíritu del Bautista. O sea, porque si ustedes leen Primera de Reyes, en el tema de Elías, cuando Elías va a terminar su misión, Eliseo le pide parte de su espíritu. Y Elías le dice, eso no me corresponde a mí dártelo, dice, ¿verdad? Si tú me ves partir, o sea, el tránsito, o sea, él termina su misión, muere y todo eso, si tú me ves partir, entonces tendrás parte de mi espíritu. Entonces él lo ve que se va como en un carro de fuego y cae su capa y cuando ya Eliseo se la pone, o sea, no se trata de reencarnación, se trata del espíritu de Elías que ahora a través de la capa Eliseo lo tiene. Pues igual pasa en el tiempo de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Es decir, no reencarnación, sino que tienen el espíritu de. Y entonces cuando el Bautista está entonces en el Jordán y dice cómo está vestido y qué come, pues entonces tiene el espíritu de Elías. En la transfiguración aparece Jesús con Moisés y con Elías. ¿Qué quiere decir? Es el mismo espíritu de Dios que está en los tres. Por eso Jesús en algún momento dice, si ustedes se llaman hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, ustedes estarían esperando y entenderían este momento, porque Abraham sabía que este momento iba a llegar y lo esperaba. Entonces, esos son los diálogos que uno tiene que entender el Antiguo Testamento para entender lo que Jesús está diciendo. Ok. Hasta ahí entonces tenemos claro lo que es el profetismo y dónde se había acabado con el Bautista, digamos. Pero entonces el Bautista viene a ser una especie de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una unión. Hoy esa palabra, la que usa la gente política, es una coyuntura, dicen, ¿verdad? O sea, una coyuntura, una unión, viene a ser Juan el Bautista. Pero no solo Juan el Bautista, sino que ustedes ven, por ejemplo, al anciano Simeón profetiza. Cuando llevan a Jesús al templo, el anciano Simeón dice, este niño ha nacido para caída de muchos y para enaltecer. Este niño va a ser signo de contrariedad, le dice a María, y a ti una espada de dolor atravesará su alma. Aquí ya hay este Simeón tiene en sus brazos al niño, y está profetizando, que está viendo. Primero, esa es otra coyuntura. Él está juntando lo que se había dicho, lo que esperaba. De hecho, este hombre esperaba. Había recibido la promesa de no morir sin ver al Mesías. Entonces, por eso su canto. Mis ojos han visto al Mesías, ya puedo morir en paz, porque lo he visto. Okay. Entonces, aquí vemos otra vez otra coyuntura del Antiguo Testamento con algo que estaba prometido, algo que una persona recibe, espera, se cumple, se da cuenta que cumple, y por eso es cuando Jesús dice,
que quieren cumplir a Moisés, que quieren cumplir a Abraham, que son orgullosos de ser hijos de Abraham, que son orgullosos porque cumplen a Moisés, la ley de Moisés. Y Jesús dice, no, si la cumplieran, se darían cuenta de quién soy yo, porque Simeón sí se dio cuenta. ¿Sí se fijan ustedes? Todo eso ustedes lo tienen que conectar. O sea, los textos bíblicos no se pueden leer aisladamente. Tienen que leerse en una visión en conjunto. Va. Entonces, hasta ahí vamos bien el profetismo, ¿verdad? Y a Jesús también se va a aplicar el mismo, como que él es profeta. Él cuando va a Nazaret y él anuncia que se está cumpliendo lo de Isaías en él, otra vez, el Espíritu de Dios se ha posado sobre mí. Jesús está aplicándose el texto de Isaías, se lo está aplicando a él, y luego cierra el rollo o enrolla el rollo y dice, esto se ha cumplido hoy. Y cuando lo oyen eso los nazareos, pues lo quieren aventar en una alcantillado. Y entonces Jesús dice, bueno, pues nadie es profeta en su pueblo. O sea que él se aplicó ahí la palabra profeta, ¿verdad? Ok. Ok. Pero luego nosotros tenemos que tanto el Juan el Bautista como Jesús va a decir esto, vayan por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya con este bautismo que Jesús no es que él sugiere, él dice, vayan, o sea, es una misión. Esa misión, a través del bautismo, pues nosotros lo llamamos el sacramento, eso lo vimos en el curso de liturgia. Ese sacramento del bautismo, por el sacramento, nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Ahora, para entender eso, Julita, ¿qué hay que leer? La carta a los Hebreos. Ahí está explicado la carta de los Hebreos, porque Jesús nunca fue sacerdote, tampoco fue rey, pero nosotros hoy lo vemos como rey. Entonces hay que entender la carta a los Hebreos para entender por qué Jesús, hoy nosotros terminamos nuestro año litúrgico con Cristo Rey. ¿Por qué nosotros decimos que Él es profeta y por qué nosotros decimos que es sacerdote? La carta a los Hebreos lo explica, son solo, creo que son, no sé si son 11 o 14, creo que son 11 capítulos, pero desde el primer capítulo está explicado claramente lo que usted está preguntando, Julita. ¿Por qué nosotros entonces somos profetas? ¿Por qué nosotros somos sacerdotes? No sacerdotes clericales en el sentido de que seamos consagrados, sino tenemos la misión de consagrar nuestro ambiente, nuestra familia, nuestras relaciones humanas. O sea, nosotros tenemos esa misión de santificar. Tenemos la misión de anunciar, o sea, de llevar el evangelio y también de denunciar si no se está haciendo las cosas como se tiene que hacer. Tenemos que hacerlo. Y reinar, ¿qué quiere decir? Pues totalmente con Cristo. La gloria es para Él y entonces en esa gloria pues nosotros estamos pues celebrando esa gloria de Él y en esa manera nosotros reinamos con Él. Entonces no es un profetismo distinto, pero no es específico, sino que eso nos lo da el sacramento del bautismo. Pero para que quede 100% claro, hay que leer la carta a los Hebreos. Ahí va a entender usted el paso que tiene Jesús, el proceso que tiene Jesús, de Jesús de Nazaret a Jesucristo. ¿Cómo es que ese hombre, que era un hombre común y corriente, él mismo se definió a sí mismo como hijo de hombre? Él se definió como hijo de hombre. Entonces, ese hijo de hombre que ya en los primeros capítulos nosotros vemos que va creciendo en sabiduría,
pero también va creciendo en edad. Es un hombre, un ser humano que va creciendo, que va desarrollando. Todavía en el capítulo 2 de Lucas vemos que ese niño no ha hecho ninguna cosa maravillosa ni nada, sino que es un niño como cualquier niño, porque los padres cuando llegan a Jerusalén y lo ven dialogando con los maestros de la ley, se asombran. ¿Por qué se asombran? Porque es un niño que estaba sometido a ellos y regresa a Nazaret a seguir sometido con ellos. Y así pasa hasta la edad adulta mayor, que ya él sale a su ministerio, que lo encontramos en su bautismo. Pero toda esa parte de ahí, Jesús vivió, pues, como todo. Por eso es que los de Nazaret, cuando lo oyen, sí, no es el hijo de José, no lo conocimos aquí con sus hermanos. Pues sí, se acababa de ir. ¿Cuándo fue que se tuvo tanta sabiduría? Uno tiene que entender ese asombro que está entre lo que él dice, sobre todo entre la gente que lo conoce. ¿Sí me comprenden lo que estoy diciendo? Eso está ahí en el texto. Eso no lo estoy inventando yo, está ahí en el texto. El asombro. ¿Por qué María y José se asombran? ¿Por qué Nazaret se asombra? Porque no habían visto nada maravilloso en él. Fíjense. Es cierto. Entonces ya cuando lo vemos a él con un papel de profeta después de su bautismo, pues es claro que Jesús entiende o vive o experimenta esa relación íntima con el Padre y empieza todo su proceso, ¿verdad? Todo su ministerio. Igual es nosotros, igual pasa con nosotros. Por eso Juan Pablo II va a ser el más específico, que va a decir, miren, si ser cristiano no es ni una filosofía, ni una doctrina, ni una religión, ni una buena idea. Es el encuentro personal con una persona. Y si ustedes se fijan en los evangelios, Jesús ahí lo que hay es narración de encuentros. Se encuentra la samaritana, se encuentra el ciego, se encuentra el sordo, se encuentra el mudo, se encuentra el paralítico, se encuentra el leproso. Y cada uno, ¿cuál es el beneficio? Pues se abre al amor de él. Eso es todo, abrirse al amor de él. No hay otra cosa. Fíjense que una de las cosas más interesantes es cuando, fíjense, aquí hay un papel de profeta interesante. Varias veces en los milagros, no es solo en uno. Vean al ciego de nacimiento que está narrado en Juan, en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, es el capítulo 9. Ahí hay todo un tema profético. Cuando ya recobra la vida, primero Jesús, ¿cómo hace para curarlo? Utiliza gestos proféticos, gestos, utiliza. Luego cuando pues lo manda a lavar y Jesús se va. Y luego viene el ciego y va teniendo un proceso de visión física, humana. Y la gente le empieza a preguntar, ¿este era o no era? ¿O este es el que había nacido? ¿Este se hacía o no era? Y empieza todo el problema de que si es el ciego de nacimiento o no. Entonces le van a preguntar primero a él y le dice, mire, tú eras sí o yo era el que, ¿y por qué ahora miras? Y fíjense, ahí hay un proceso. Él dice un hombre, dice él. Un hombre se acercó y bueno, y todo él lo cuenta. Léanlo el capítulo 9. Luego dice, le van a volver a preguntar porque le preguntan a los papás y hay todo un pleito ahí. Entonces después dice, pues ha de ser un profeta, dice. Ha de ser un profeta, dice el ciego, ¿verdad? Y entonces los fariseos lo regañan y les dicen, mira, tú que eres lleno de pecado porque naciste, ahí está el tema de la retribución. Si estás ciego es porque cometiste pecado. Y él va a decir, bueno, ¿y cuándo pude haber pecado si nací ciego? ¿Cuándo pequé? Es el tema de la retribución. ¿Cómo puede pasar eso? Va. Entonces, pero después, en el último momento se encuentra con Jesús. Y al encuentro con Jesús,
Jesús le pregunta, ¿crees tú en el que estás viendo? Primero pensó que era un hombre, después pensó que era un profeta y ahora Jesús le pregunta si él cree. O sea, ya es una visión interna, ya no es la visión de los ojos, ya él ya pasó a otro proceso, a otro nivel. El milagro no se queda solo en que recuperó la vista física, sino que él tiene una experiencia personal con Jesús y ya él lo reconoce como hijo de Dios. Ese es el tema, ese es el tema. Entonces, ahí es donde Jesús es más que un profeta, porque hay que reconocerlo a él como Dios y eso no es fácil, eso no es un tema fácil. Lo mismo pasa cuando en el Evangelio de Lucas cura a aquellos 10 leprosos, pero vean que no los curó. Ahí también hay una palabra profética porque él les dice, vayan, y ellos están todavía leprosos, vayan al templo. Aquí está, Carolina, otra vez el tema de la piedad y del cumplimiento que Jesús manda. Vayan al templo y preséntense al sacerdote para que él les dé la dispensa y puedan entrar al pueblo. Vayan. Pero ellos siguen siendo leprosos, no están curados. Y él tiene ahí una palabra profética, Jesús, que tiene un signo, vayan, siendo leprosos. En el camino, dice, ellos empiezan a obedecer en la piedad, pero vean, en esa piedad, en el camino, nosotros tenemos que irnos dando cuenta en esa piedad, en esa Eucaristía, en ese rosario, en esa novena, en esa piedad, en ese ayuno, todo lo que sea piadoso, tenemos que irnos dando cuenta de ese amor y uno regresó, solo uno se dio cuenta, solo uno. Y entonces cuando regresó, ese uno Jesús le pregunta, ¿y no fueron los 10 a los que sané? Solo uno creció en la fe, solo uno. Solo uno se dio cuenta del amor de Dios. ¿Sí se fijan? O sea, los mensajes no es solamente para que miremos el milagro y nos quedemos ahí. No, tenemos que entrar en el texto de acuerdo al tema. Por eso es tan importante el contexto histórico del momento. Por eso es tan importante ver en el relato detalles con quién está hablando, a quién se lo dijo, por qué. Hoy, por ejemplo, la lectura de hoy es el samaritano. Pero entonces hay que ver quién le preguntó eso, quién le preguntó. ¿Quién le preguntó, cómo hago yo? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Quiere decir que había muchos mandamientos, muchos. ¿Cuál era el más importante? Y Jesús no le empieza a explicar nada, sino que dice, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? Porque saben una cosa, ese es otro problema. Por ejemplo, cuando nosotros decimos mandamientos, los 10 mandamientos, realmente no eran mandamientos, eran las 10 palabras, eran 10 palabras. Nosotros pusimos ya en nuestro idioma como mandatos. No, no eran mandatos, eran 10 palabras para vivir feliz. Entonces, ¿cuáles eran las 10 palabras para vivir? ¿Cuál era la primera palabra más importante? Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu vida, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces, había un montón de normas también que decían quién es el prójimo, quién no es el prójimo, quién. Entonces él viene y dice, bueno, y al final, ¿quién es el prójimo entonces? Y Jesús tampoco le explica, sino que le cuenta una historia. Y lo interesante es que bajan personas muy religiosas como un levita, un sacerdote, y una persona nada religiosa como un samaritano. Ahí viene el tema, ¿verdad? Para eso hay que entender el contexto histórico, para comprender lo que Jesús está diciendo. No es solo, ay, esa ya me la sé, esa historia ya me la sé. Claro, todos no lo sabemos, pero no todos lo comprendemos lo que está diciendo exactamente ahí. O sea, que no es suficiente ser religioso para tener compasión y solidaridad con el prójimo. Ese es el texto de hoy, esa es la lectura de hoy, ¿verdad? Y con la primera lectura, que era la de los Gálatas también, ¿verdad? Sí,
Este es el evangelio. Así dice Carolina, la primera lectura de hoy. Este es el mensaje. Este es el evangelio. Si otro anuncia otro evangelio que no sea este, que es que a Dios se le ama a través del prójimo, no se le ama de otra manera. Ese es el evangelio. Y dice Pablo a los Gálatas, aunque fuera yo mismo el que dijera otra cosa, eso no es cierto. Dice, no es el verdadero evangelio. Entonces se dan cuenta que no es tema de confusión, es tema de entender el texto y darse, hoy cabal está escenificado en las lecturas, en las dos lecturas de hoy. Véanlas. Ahí está. El tema de la religiosidad, tanto el levítico como el sacerdote, que eran muy religiosos en el templo, y el tema del samaritano. Y el tema de los gálatas, que Pablo les empieza a decir, me parece totalmente extraño o escandaloso que tan rápido se les haya olvidado el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero anuncio? Y entonces vemos que hoy Jesús le dice al escriba, dice, bueno, pues primero le dice, como conoce la norma, como conoce la palabra, pues dice, bueno, pues no estás lejos. Pero cuando ya éste pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pues Jesús dice, bueno, pues ve tú y haz lo mismo que quién, que el samaritano, ¿verdad? No porque se vuelva no religioso, sino porque sea solidario, compasivo, misericordioso. Lo que pasa es que a veces el sufrimiento de los otros viene a ser como parte del paisaje. Ya nosotros estamos acostumbrados a ver gente tirada, gente que ya lo vemos y solo damos un brinquito. Ahí es donde nosotros hacemos el cambio. Y el efecto mariposa, es decir, un gesto bueno que de alguna manera, aunque yo no me dé cuenta, algo va a pasar en los planes de Dios. Porque así es como funciona Dios, a través de la historia, ¿verdad? Entonces ya se va a acabar otra vez, nos quedan 2 minutos, no sé si tienen dudas, preguntas, cuestionamientos. Entonces, para el otro lunes, sapienciales. ya empezamos a leer el libro de los sapienciales. Sí, porque ahorita con Ezequiel ya solo nos quedaría Daniel y la Apocalíptica, Joel, que ya lo leyó Jonás, que son pequeños, Malaquías, todos esos Zacarías son chiquititos, y ya solo les voy a dar una visión muy rápido de esos, y ya estuvo, son muy pequeñitos. Por lo menos de los libros de los sapienciales sí ya he leído. Ya he leído, ya leía Job, Sabiduría, Eclesiásticos, Eclesiastés. ¿Cuál era el otro? Cantar de los Cantares. Este no lo he leído. Ese es chiquitito y es muy lindo, es muy bonito, es chiquitito. Que no he estado en condiciones emocionales de leer. Carolina, proverbios te faltan. Su familia, ¿cómo están sus hijos? ¿Todo bien? ¿Sus nietos? Ay, sí, bendito Dios. Va, gracias a Dios que están todos bien. Felices porque le dieron trabajo a mi hijo pequeño. Consiguió trabajo y empieza el miércoles. Bendito. Pues sabe que por eso le estoy preguntando, porque yo sé que eso era algo que la preocupaba un poco. Entonces, qué bueno, gracias a Dios que ya está otra vez en actividad laboral. Eso es de darle gracias a Dios, porque no está fácil ahorita en el tiempo. Así es que gracias a Dios. Y Víctor y Julita están bien, entonces también. Gracias a Dios, sí. Muy bien. Bastante bien. Bueno, entonces les encargo solo un ratitito, desen un ratitito y solo para que cuando yo les explique los contextos históricos de los últimos profetas, solo entren en esa parte y ojeen si tienen algún contacto con el Evangelio. Solo quiero esas dos cosas, ojeadito, ni siquiera que entren al tema, ya eso tendrán en las vacaciones con más tiempo. Pero ahorita para hacerse una idea, ¿les parece? Así ya entro a los sapienciales más rapidito. Muy bien. Bueno. Gracias, pues nos vemos. No sé si le sirvió, Julita, lo que le expliqué.
bastante y voy a leer lo que usted me dijo, licenciada. Hebreos. La carta de los hebreos. Sí. Dios la Ok. bendiga. Porque sí, Igual a ustedes. eso. Que tengan feliz día. Igualmente, un abrazo, licenciada. Se cuida. Cuídense mucho. Una buena Igual. vida. Gracias.